Noticia del día, la tiene el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Carlos Fernando, muy buenas tardes. El jefe de Estado sanciona a esta hora la ley que reglamenta la cadena perpetua a violadores y asesinos de niños en Colombia. El presidente ha dicho que es un hecho histórico para el país. Slobodan, muy buenas tardes, seguidores de Casa de Nariño en línea. Como usted lo indica, el jefe de Estado manifestó que esto es una decisión histórica que cumple un esfuerzo, una iniciativa que ya completaba más de 2 décadas en Colombia para lograr la cadena perpetua, como se hizo en el acto legislativo aprobado, y en esta, que es la ley que reglamenta la ejecución y la aplicación de esa sanción contra quienes cometan el abuso de afectar y atentar contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay que decir que se podrá efectuar la revisión de la pena de prisión en un plazo de mínimo 25 años, sí, señor, para imponer una pena temporal por resocialización que no podrá ser inferior al máximo de prisión establecida de 50 años y en caso de concurso de 60 años. Así es, en este evento estuvo presente quien ha sido la promotora, quien retomó las banderas, como lo hiciera la senadora Gilma Jiménez, ya fallecida, su hija Johanna Jiménez, quien estuvo allí y agradeció pues en una ceremonia emotiva esta sanción presidencial, por supuesto, diciendo y reconociendo el cumplimiento de una promesa de campaña, una promesa de gobierno. Así es, veamos en la intervención hace pocos minutos de Johanna Jiménez, precisamente la hija de la fallecida congresista Gilma Jiménez. Nos queda un camino largo por recorrer, un camino que trazó Gilma Jiménez, la gran y eterna defensora de los niños de Colombia. Un camino que tiene como meta la felicidad y el respeto pleno de todos los niños de Colombia. Gracias a su liderazgo, señor presidente, fue más fácil. Después de 15 años, lo logramos. La prisión perpetua es una realidad. Es el principio del fin de la violencia que sufren los niños en Colombia. La reforma se convierte en un hecho histórico porque lo hicimos todo por nuestros niños, el capital social y humano más importante que tiene nuestro país. Que vivan los niños de Colombia, que viva la memoria de Gilma Jiménez. Lo logramos, ma. Pues muy emotivo este mensaje de la hija de la congresista Gilma Jiménez, de la fallecida congresista Johanna Jiménez. Después de 15 años, Carlos Fernando, escuche, 15 años se logra sancionar esta ley. Sí, muchos intentos que naufragaron siempre en el Congreso. Incluso varios de los congresistas, y en algunos segundos vamos a escuchar al senador Miguel Ángel Pinto, justamente del Partido Liberal, quien fue ponente de esta propuesta, no solamente de la ley, sino también de la reforma constitucional que permitió y revivió la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños. Naufragaban esos intentos por la misma oposición que surgía en el Congreso, algo totalmente increíble, no te lo puedo creer. Y muchos casos han ocurrido, incluso Johanna Jiménez habló y recordó a las víctimas, que han sido muchas, pero por fin, como lo dijo el presidente, no es que se vayan a acabar estas conductas, sino que ahora sí quedan advertidos quienes intenten osar, atentar, atacar, violar o asesinar a nuestros niños en Colombia. Esto dijo el senador Miguel Ángel Pinto. Señor presidente, no me resta sino expresar de verdad mi gratitud a todos los representantes a la Cámara, a los senadores de la República, que hicieron posible no solamente el acto legislativo, sino esta ley. A usted, señor presidente, que se puso la camiseta al frente de esta iniciativa, su respaldo fue vital, como lo fue el apoyo de nuestro señor ministro del Interior, del doctor Daniel Palacios, y por supuesto del Ministerio de Justicia, que también nos acompañó arduamente en cada uno de este debate. A todos los que ayudaron, mil gracias. Que Dios los bendiga, pero por sobre todo, que Dios bendiga a nuestros niños, niñas y adolescentes. Y yo hoy le pido a Dios que nos conceda el día en que no haya un solo niño más abusado en Colombia. Señor presidente, lo logramos. Y también Lina Arbeláez, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, habló sobre esta importante iniciativa. El presidente ha sancionado la ley que reglamenta la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Sin lugar a dudas, este es un gran avance.
un gran avance en materia del ius punendi de nuestro Estado, de las leyes que buscan proteger y garantizar los derechos de la niñez. Sabemos que esta ley tiene que ser complementaria a accionarios de política pública, programas y proyectos que giren en torno al cambio de normas y valores en toda nuestra sociedad, para que entendamos que la niñez es realmente sagrada, que el artículo 44 de la Constitución Política no es un adorno y que no podemos seguir hiriendo a los niños, niñas, adolescentes de Colombia, quienes son el presente y el futuro de nuestro país. Tenemos que eliminar de las estadísticas de nuestro país, por ejemplo, los más de 27.000 procesos administrativos de restablecimiento de derechos que salieron por temas de violencia hacia niños, niñas y adolescentes el año pasado, de los cuales más de 14.000 fueron por violencia sexual. Esto no solo es inaceptable, inadmisible, es reprochable y tenemos que como sociedad condenarlo y ser conscientes que debemos transformar esas normas y valores que han naturalizado la vulneración del derecho a la niñez. Una labor que estamos empeñados, por supuesto, desde el gobierno nacional, Slobodan, y por supuesto escuchamos al presidente en reiteradas ocasiones y más ahora que se habla de derechos y exigencia de derechos y también de observación de deberes, es que los derechos de los niños tienen prevalencia. Están por encima de los derechos de todos. Y obliga al Estado, concretamente a las instituciones del Estado, a protegerlos. Algo que está incluido en nuestra Constitución Nacional de 1991, de la que también estaremos hablando en algunos minutos de sus 30 años. Recordemos que el presidente hace poco se pronunció sobre un caso de abuso, de presunto abuso de menores en una guardería de Medellín. Sí. Y fue contundente, esto no puede seguir pasando. Los trató de bestias malnacidas. Bestias malnacidas. Y recordó la importancia de esta sanción, de esta ley, que es hoy una realidad. Más epítetos se podrían decir, pero obviamente no podemos decirlos al aire. Vamos a escuchar al ministro de Justicia, Wilson Ruiz, hablando acerca justamente de la prevalencia de los derechos de los niños por sobre los derechos de los demás. Una ley que fue redactada para dar desarrollo a la reforma constitucional establecida en el Acto Legislativo 1 del 2020. Con la ley se busca el amparo integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de especial protección constitucional. Una ley que reglamenta los elementos esenciales que caracterizan lo establecido en la reforma constitucional frente a la imposición de la prisión perpetua, su condición excepcional, el control automático de la pena de prisión perpetua ante el superior jerárquico, estableciendo la doble conformidad y la revisión de la resocialización en un plazo mínimo de 25 años. Situación que no significa que el condenado recobre la libertad a los 25 años. En caso de que se verifique el avance del proceso de la resocialización, tendrá que cumplir la condena máxima establecida en el Código Penal de 50 años de prisión y en caso de concurso de delitos, 60 años. Ahí está la explicación del ministro de Justicia, Wilson Ruiz. Aquí está la declaración del presidente de la República, Iván Duque Márquez, aquí en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Esta larga y poderosa lista de personas que acabo de mencionar es la demostración más grande de que en Colombia se pueden alcanzar triunfos colectivos, que más allá de pertenecer a partidos, a organismos, a entidades, hay algo más sublime y es el propósito de país y sobre todo el propósito de proteger y de tutelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Esa fue la causa de Gilma Jiménez, una mujer perseverante, una mujer que nunca desfalleció y que entendía que la defensa de los derechos de los niños era una causa inclaudicable, que siempre procuró en sus debates y en todas sus responsabilidades públicas ponerla como nuestra propia carta política la ubica. Los derechos de los niños están por encima de los derechos de los demás, como lo dice el artículo 44. Bajo esa premisa,
debemos tener como sociedad cero tolerancia contra cualquier abuso, violación o asesinato de un niño, niña o adolescente. Ese principio de cero tolerancia es el que hoy nos trae acá, que nos permite recordar la perseverancia de Gilma Jiménez, pero que nos permite entender que lo que estamos dando es un paso histórico. Y a las ideas les llegan sus momentos, y a las sociedades les llegan sus momentos. Hoy estamos marcando un hito en nuestro país. Y yo quiero también rendirle un homenaje a Joana Jiménez, hija de Gilma, quien nos acompaña hoy con su hija Luciana. Ella continuó el trabajo de su madre. Y recuerdo cuando, siendo senador, tuvimos la posibilidad de conversar y le dije que esa causa para mí también era propia, como era para muchos otros colombianos. Acompañamos la recolección de firmas, estuvimos en la Plaza de Bolívar. Obviamente terminó juntándose ese proyecto de recolección con el año electoral y por lo tanto, de pronto ese anhelo de las firmas se truncó en ese momento. Pero yo quiero decir algo. Yo recorrí el país como candidato presidencial al lado de muchas personas que están hoy acá. Y cada vez que nosotros enarbolábamos esa bandera, la reacción de la ciudadanía era uniforme. Uniforme. Por eso, el mejor referendo para esta causa fueron los más de 10 millones de votos que nos acompañaron en esa elección presidencial y que junto con un Congreso comprometido nos permitieron sacar adelante el acto legislativo y ahora sacar adelante esta ley que le da vida. Pero esto no sería posible sin el concurso de las instituciones. Y yo quiero hoy acá, señor fiscal, agradecerle a usted también su liderazgo y su compromiso. Usted llevó sus posturas a la discusión de la política criminal y también usted estuvo presente en los debates en el Congreso de la República. Su voz y el trabajo institucional de la Fiscalía ha sido fundamental. Quiero agradecerle también a la señora Procuradora, quien como ministra de Justicia trabajó por esta causa y quien también desde el Ministerio Público ha defendido esos fundamentos. Quiero agradecerle a usted, señor defensor, porque la Defensoría también entiende el alcance, la necesidad de tener estos avances normativos. Agradecerle a usted, ministro Daniel Palacios, por la iniciativa y al Ministerio de Justicia, viceministro Chaus, porque el trabajo en equipo es lo que nos permite llegar donde hemos llegado. Pero aquí también hay otras personas que debo mencionar. En primer lugar, quiero rendirle también un homenaje a mi esposa, María Juliana, que ha tenido esta causa también como propia y que ha luchado y luchará todos los días por los derechos de los niños, más allá de nuestra temporalidad de 4 años en esta casa. Esta será una causa que tendremos hasta el último de nuestros días como familia. Agradecerle a la doctora Carolina Salgado, la consejera presidencial para la Infancia y la Adolescencia, y a usted, doctora Lina, cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También sea esta la ocasión para hacerle un reconocimiento a su antecesora, la doctora Juliana Pongilupi, porque en estos casi 3 años de gobierno, Joana, hemos articulado una respuesta integral. Y quiero enumerar esto. Aquí no solamente se dio el avance del acto legislativo, como lo anotaba Miguel Ángel en sus palabras, y ahora en el desarrollo reglamentario. Dimos un paso fundamental y es hacer imprescriptibles estos delitos contra los niños, niñas y adolescentes. Y la demostración más clara de la necesidad de esa medida
y el alcance que tiene es que más del 80% de las personas que han sido víctimas del abuso en su niñez lo denuncian 10 o 15 años después. Por eso tiene que ser imprescriptible, como ya lo logramos. Segundo, dar otro paso como sociedad en materia de progreso, la abolición del castigo físico. Otro paso trascendental que también fue capaz de unir muchísimas posturas políticas, pero que también tiene una razón. Muchas veces el castigo físico termina convirtiéndose en el preámbulo de abusos a los derechos de los niños. Y ese también ha sido otro elemento histórico de esta lucha. El haber también avanzado, como lo dejamos claro en días pasados, de hacer público el registro de quienes han violado los compromisos de alimentos, también es importante para poner en el escarnio público a quien no quiere cumplir su responsabilidad con sus hijos. Y hoy, con esta reglamentación, estamos quizás dando el paso más importante en la protección de los derechos de los niños en nuestro país. Gilma Jiménez decía, es el comienzo del fin. Y tenía razón, no es que por sancionar esta ley se acabaron estas prácticas, tristemente no, pero hoy quedan advertidos los que pretendan incurrir en estos delitos, de que con la imprescriptibilidad y con esta drástica sanción les caerá todo el peso de la ley. Y sea esta la ocasión también para decir que la forma en la que está estructurada esta norma está totalmente ajustada a nuestra Carta Política, que es una causa garantista. Y lo digo así porque para verificar que tengamos el debido proceso, la doble conformidad opera de manera automática una vez hay una sanción de primera instancia. Esto refleja el garantismo punitivo de Colombia, pero garantiza también que esa doble conformidad es protectora de los niños en estos casos. Y también algo importante para mencionar: después de 25 años de condena, se puede hacer una revisión que busque un análisis claro sobre la resocialización. Y otro aspecto que es importante, que bajo el entendido del concepto de perpetuidad, también está definido un marco de temporalidad. Un marco de temporalidad en el máximo de la pena, que fue también una de las recomendaciones hechas por la Fiscalía General de la Nación. Eso hace que esta norma tenga principios de constitucionalidad y que también muestra, por la estruendosa votación que tuvo en el Congreso, esa capacidad que tiene el Parlamento como constituyente delegado de representar a la sociedad de nuestro país. Este es un logro de todos, este es un logro de Colombia, este es un logro de la familia colombiana. Esta es la oportunidad para que de una vez por todas digamos basta ya. Me quedo con esa frase, Carlos Fernando, es un logro de todos, es un logro de la familia colombiana. Y reitera al presidente que esto es un paso histórico, esta sanción de esta ley, y es un hito en nuestro país. Un hito porque
redondea, digámoslo así, todo ese esfuerzo que se ve representado en varias normas. Esta que es la reglamentación de la cadena perpetua. Tocó modificar la Constitución para incluir la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes. Pero se suma también a la ley del castigo físico. Se suma también a un decreto expedido en las últimas horas y que estaremos haciendo desarrollo más adelante aquí en Casa de Nariño en línea sobre las demandas de alimentos. Se va a crear una base de datos para que la gente que no cumpla con sus deberes, pues la gente conozca quiénes son. Así es. El presidente también escuchábamos y veíamos también destaca el trabajo que por muchos años hizo Joana Jiménez, la hija de la fallecida congresista Gilma Jiménez. También incluso recordó que cuando el presidente era senador de la República, él le ofreció su respaldo, se empezó a recoger las firmas, el presidente contaba que eso fue, pues se frustró en ese momento, pero que desde el inicio de la campaña siempre el presidente indicó que se debía sancionar o que debía haber una reglamentación de esa ley para castigar a los abusadores y asesinos de niños en nuestro país. Ahora sí, ya con más normas y más dientes, pues es mejor esa aplicación de la justicia por parte del Estado y de todos nosotros. Y sobre este tema hace algunos instantes, aquí en la carrera octava de la Casa de Nariño, la Casa de todos los colombianos, habló la doctora Carolina Salgado, que es la alta consejera presidencial para la niñez y la adolescencia. Esto dijo. Desde la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia hemos acompañado esta promesa del presidente Iván Duque desde campaña de castigar con la mayor severidad a los violadores y asesinos de menores. De la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de otras institucionalidades seguiremos trabajando en la articulación para no solamente prevenir, sino acompañar a los niños, a las familias y trabajar fuertemente en avances normativos como este, como el de imprescriptibilidad, para que podamos nosotros proteger y seguir defendiendo los derechos de nuestros niños prevalentes en la Constitución. Nosotros trabajaremos bajo la Alianza Nacional en este fortalecimiento. Los niños no se tocan y el cero abuso hacia ellos será siempre nuestra premisa y nuestro legado de trabajo. Los niños se protegen. Hoy Colombia Unida le dice basta ya a los depredadores de niños, a quienes los violentan, a quienes los vulneran y a quienes quitan su integridad. De esta manera seguiremos como gobierno trabajando en lo que nos queda para seguir fortaleciendo y protegiendo nuestra niñez. Ahí está entonces el compromiso del Estado también para proteger los derechos de los niños en nuestro país.